Veamos ahora el último de los tejidos, el tejido secretor, encargado de la secreción. Muchas de las estructuras ya lo venimos viendo en distintos otros tejidos. Y puede considerarse un tejido primario como un tejido secundario también, ya que en realidad está en distintos tipos en ambos tejidos, tanto en los primarios como en los secundarios. En los animales, secreción y excreción se pueden diferenciar, mientras que en las plantas el término secreción se toma en un sentido amplio, tanto la síntesis y liberación de las sustancias dentro de la célula que se producen, por ejemplo, cuando los productos quedan en el citoplasma o en la vacuola, como extracelular, los productos elaborados pero que salen de la célula hacia el exterior de la célula y de la planta o hacia espacios internos de la planta. En cierto sentido, todas las células vegetales cumplen actividades secretoras, por ejemplo, la formación de la pared celular o el transporte de sustancias específicas desde el citoplasma a las vacuolas o la movilización entre células de diferentes tipos de sustancias. A su vez, las estructuras secretoras cambian dependiendo del tipo de sustancia secretada y el tipo de secreción de que se trata. Podemos acá agruparla en dos categorías. Por un lado, las estructuras secretoras que tienen que ver con las necesidades metabólicas de la planta y las que facilitan la interacción de la planta con el ambiente. Tenemos algunos ejemplos. Por otra parte, las sustancias secretadas son prácticamente infinitas. Acá está listado una gran cantidad, vemos algunas imágenes como un pelo glandular, un laticífero o un canal resinífero. Son muchísimas las sustancias secretadas por las plantas. En cuanto a las estructuras secretoras en sí, esta es una clasificación. Por un lado podemos agruparlas en las estructuras secretoras constituidas por una única célula, que se denominan idioblasto, que es una célula diferente al tejido en el cual se encuentra. Es una secreción intracelular que se acumula dentro de la célula, puede tener diferentes tipos de contenido, como aceites, taninos, cristales, etc. Y por otro lado, las estructuras secretoras constituidas por varias células, como tricomas glandulares, glándulas de tipo lisígenas o esquizógenas, canales esquizógenos, los laticíferos, glándulas de sal o glándulas digestivas también, y nectarios. Vamos a ver uno por uno de ellos, a ver de qué se trata. Los idioblastos, decíamos, son una única célula que tiene secreción intrínseca, es decir, sintetizada por la célula y que queda dentro de la célula. Por ejemplo, tenemos células oleíferas que acumulan algún tipo de sustancia aceitosa, podemos encontrar en la corteza de la canela, que acumula aceites esenciales, rizoma de jengibre, fruto de pimienta, semilla de maní, hay muchísimos ejemplos. Por otro lado, células mucilaginosas que acumulan mucílagos. Recuerden, los mucílagos son sustancias que ayudan a la acumulación del agua, tienen una consistencia mucilaginosa tipo gel, justamente. La encontramos en tallos de cactáceas o en hojas suculentas. Y acá vemos esta imagen de Aconitocereus colombianus, es una única célula muy grande que contiene mucílagos. También podemos encontrar células taníferas que contienen taninos. En alguna corteza de plantas palustres, esta imagen de hidrocotile es una planta asociada a ambientes húmedos. Los taninos colaboran en el combate a los microorganismos, evitan el ataque de microorganismos. Estructuras secretoras constituidas por una única célula, idioblastos. Vamos a ver ahora las estructuras secretoras que están constituidas por varias células. Arranquemos con los tricomas glandulares. Tricomas o pelos glandulares tenemos de varios tipos. Estos son capitados, que tienen una cabeza que se destaca. Hay algunas familias características que tienen las sustancias específicas en los pelos glandulares. Ello, por ejemplo, está la familia de las labiadas, donde encontramos muchas especies por ustedes conocidas con mucho olor, mucho aroma: romero, tomillo, orégano, la salvia, mentas. Estas estructuras están en la epidermis y encontramos de distinto tipo y tamaño. Puede ser que tengan un pie, puede ser que sean sésiles y contienen aceites esenciales, en este caso volátiles. Por eso cuando rompemos una hoja o raspamos una hoja de un tomillo, de un orégano, una lavanda, emite ese olor que es
producto de la volatilización de los aceites esenciales. En esta imagen se puede ver un pelo glandular o tricoma glandular de la epidermis del orégano. Vemos las células que son las estructuras secretoras y la cutícula del pelo que se rompe y el aceite esencial se ubica entre las células secretoras y esa cutícula. Por eso esto se rompe fácilmente, está en la epidermis de las plantas, es cuando sentimos así el aroma por la volatilización de los aceites esenciales. Las labiadas no es la única familia que lo contiene, hay muchas familias de plantas que poseen tricomas glandulares en la epidermis. Continuando con las estructuras secretoras compuestas por varias células, tenemos las glándulas lisígenas. Su denominación proviene del término lisis, que es rotura. Acá lo que sucede es que un grupo de células se divide, se rompe, se degrada y el contenido celular que posee queda retenido en esta cavidad, en esta glándula, y por eso la denominación de glándula lisígena. Típica de los cítricos, en la pared de los frutos de los cítricos se encuentran estas glándulas que contienen, en el caso de los cítricos, aceite esencial. También lo podemos encontrar en otros órganos como el tallo del algodón o en el mango. Se puede identificar estos espacios porque su límite no está bien definido, ya que se observan restos de células que son las que se han roto y originado estas glándulas lisígenas, que difieren por su origen de las glándulas esquizógenas. Las glándulas esquizógenas se forman por división de las células. Las células se van abriendo, se va agregando la manilla media que las separa y se terminan secretando las células que conforman este espacio, el contenido en ese lugar. Por ejemplo, el aceite esencial de las hojas de los eucaliptos está presente en las glándulas esquizógenas. El aceite esencial, por ejemplo, se puede utilizar con fines medicinales, para industria, para productos de golosinas, artículos de limpieza y demás. Es un subproducto de la producción de madera. Glándulas esquizógenas. Los canales esquizógenos tienen el mismo origen que las glándulas esquizógenas por separación, generación de un espacio, pero a diferencia de estas tienen, como su nombre lo indica, es un canal, tienen longitud. Es típico el canal resinífero de muchas gimnospermas, por ejemplo los pinos, que está presente en hojas y madera de pino, que contiene resina. El canal esquizógeno se puede identificar también por la delimitación clara del espacio intracelular. Las células que lo limitan son células secretoras de las sustancias que contiene el canal esquizógeno. Los laticíferos son estructuras secretoras que secretan látex. El nombre proviene del latín leche, por muchos látex de color blanco, con su semejanza con la leche. Existen en más de 12.000 especies de plantas vasculares y muchas familias de plantas, como las asclepiaceae, apocynaceae, caricaceae, euphorbáceae, papaveráceas, se caracterizan por tener laticíferos. Estas estructuras están relacionadas con el parénquima y el floema, y existe una clasificación que no nos preocupa mucho, pero para poder hablar de los tipos de laticíferos se clasifican en no articulados, articulados, y a su vez dentro de estos hay también clasificaciones. El látex que contiene los laticíferos es muy variable, depende de la especie de vegetales que estemos hablando. Los colores van desde el blanco hasta el incoloro, como por ejemplo el del banano, y otros colores, naranja, pardo, amarillento, y su contenido también es muy diverso, desde caucho, ceras, resinas, proteínas, hasta taninos, enzimas, azúcares, y con muchas combinaciones, son compuestos muy heterogéneos. Su función, lo cómico es que su función todavía no está totalmente esclarecida, está vinculada a distintos tipos de actividades de las plantas, como defensa contra herbívoros, cicatrización de heridas, pero no está claro de qué se trata. Entre los laticíferos no articulados tenemos algunas especies conocidas como el laurel de jardín, y muchas familias de plantas lo poseen, tanto los ramificados como los ramificados. Fíjense, moráceas, asclepiaceae, apocynaceae, euphorbáceas. Es bueno que se vayan mirando y conociendo algunas familias de plantas características por poseer látex. El látex puede estar presente en muchísimas especies de plantas, estos laticíferos, familias con plantas de interés hortícola como las liliáceas o frutales como los bananos. En las colobululáceas, las batatas también tienen laticíferos.
un árbol tropical, el árbol del chicle, que también se extrae su látex con fines industriales. Muchísimas familias de plantas poseen látex y el ser humano los ha utilizado a lo largo de la historia. Entre las familias y especies que poseen látex tenemos los látex de la amapola, los látex del árbol del caucho, látex en la papaya o mamón, también látex en especies hortícolas de la familia de las compuestas asteracea como la lechuga o la chicoria. Muchos utilizados con fines industriales, con fines medicinales. Las glándulas de sal son otras estructuras secretoras. Las vamos a encontrar en plantas halófitas, que son plantas que están adaptadas a ambientes salinos, donde es difícil crecer si uno no hace algo con la sal. Las plantas acumulan y excretan el exceso de sales hacia algún lugar. Puede ser que la eliminación de las sales sea activa, por ejemplo en la especie Tamaris, tiene un grupo de células que son como una bomba de sal en la epidermis y eliminan hacia el exterior la sal. En la familia de las gramíneas o poáceas podemos encontrar glándulas que van eliminando la sal a través de una única célula. Y en otros casos, como las quenopodiáceas en el género Triplex, tenemos lo que se denomina una eliminación pasiva de sales, porque las sales se acumulan en estos tricomas que se ven en la imagen, que son tricomas epidérmicos glandulares que acumulan las sales en su cabezuela. Las glándulas digestivas son estructuras secretoras que poseen las plantas denominadas insectívoras o carnívoras y lo utilizan estas plantas para obtener nitrógeno de las presas que capturan. Las glándulas secretan enzimas que digieren y absorben nutrientes digeridos por las plantas. Generalmente están acompañados de otro tipo de tricomas que secretan sustancias que son mucilaginosas y pegajosas y colaboran con la captura del insecto. Las glándulas digestivas pueden ser sésiles, es decir, no tener un pie, o pueden ser pediceladas, como vemos en las diferentes imágenes de esta diapositiva. Finalmente, la última estructura secretora que veremos, que repetimos, son clasificaciones arbitrarias del tejido secretor. Nosotros utilizamos la presentación de la Universidad del Nordeste, que es un poco más compleja también y tiene otras cosas, pero hicimos una selección de lo que nos parece importante. Muy bien, los nectarios son tricomas nectaríferos o tejidos epidérmicos o parenquimáticos diferenciados. Lo que se encargan es de secretar este néctar, que es una solución azucarada, que atrae insectos, pájaros u otros animales. Se secreta el néctar a través de estomas no funcionales, es decir, que no cumplen la función de estomas, o puede ser que se secreten a través de la cutícula. Los azúcares presentes en el néctar son diferentes, puede haber glucosa, fructosa, también hay ácidos orgánicos, aminoácidos y otras sustancias. También se los clasifica de acuerdo a la estructura o por su posición. En la posición podemos encontrar los extraflorales, que están localizados en alguna estructura que no son las flores, como hojas, tallos o estípulas, y los florales que están en algunas de las piezas o ciclos florales. Utilizaremos esta última clasificación por la posición para hablar de ellos. Los nectarios extraflorales sirven a la planta para defenderse de otros insectos, atraen insectos que ayudan a defenderse de otros insectos, o también para atraer insectos para la dispersión de las semillas de las plantas. Algunos ejemplos, como plantas de costus, son ornamentales, o los álamos o pasiflores. En cambio, los nectarios florales, que están vinculados a alguna parte de la flor, sirven para atraer polinizadores, que pueden ser desde insectos hasta murciélagos, escarabajos, cualquier cosa. Las plantas han coevolucionado con los insectos. Se consideran que son más evolucionados que los nectarios extraflorales y puede haber de tipo estructurado o no estructurado. En las siguientes diapositivas vamos a ver algunos ejemplos del tipo de nectarios florales. Por ejemplo, los que están asociados a los ciclos estériles, como pueden ser con la rosa china, la alegría del hogar, la aquilegia, taco de reina, hay cientos de ejemplos. Los nectarios llamados estaminales están en algún estambre, en los estambres. Un ejemplo conocido es el de la palta. Vemos la imagen de los estambres y en la base de los estambres, esas estructuras que brillan son los nectarios. Muchas flores
poseen nectarios estaminales. Los nectarios ováricos están en alguna parte del gineceo, puede ser en la base del ovario, en los septos o tabiques o directamente en los carpelos. También está en las claveles del aire, tenemos nectarios. Las infinitas estrategias de la planta para atraer insectos polinizadores o agentes polinizadores. Y finalmente, y con esto terminamos, el tejido secretor, los nectarios que se denominan talámicos, que están localizados sobre el eje de la flor, entre los ciclos fértiles, que son el gineceo y el androceo, y los ciclos estériles, que son el cáliz y la corola. Puede ser que haya la formación de un disco nectarífero, como en los cítricos, que tenemos un disco nectarífero en la base del ovario, también en eucaliptos, en la granada, crucíferas, en una planta menos conocida como la alcaparra. También pueden estar presentes en las flores estériles, como en las flores estériles de la zanahoria, o en frutales como ciruelos, duraznos y otras plantas como la pezuña de vaca, que hemos visto en la universidad al lado del cajero. Y así terminamos el tema tejido secretor y el tema tejidos en general. Las próximas clases serán de órganos, crecimiento primario de planta y crecimiento secundario. Hasta la vista.